o yo le he puesto a esta conferencia: Dios también siente. Dios también siente. Hay un dicho que lo he escuchado: cuando alguien tiene un sentimiento hacia ti, tú así lo puedes percibir, tú así lo puedes ver, pero esa persona de repente tiene una mala actitud contigo y tú dices: oye, yo creía que me apreciabas. Déjame decirte que yo también siento. Déjame decirte que no soy de palo, que también siento. Y ese dicho es muy común cuando alguien te dice algo que te ofende, cuando alguien te dice en un doble sentido, ¿verdad? Y hoy pareciera, familia, que el Dios que nosotros tenemos es un Dios, así lo es, pero es un Dios que va a aguantar todo. Es un Dios que Él es todopoderoso. ¿Él acaso tiene dolor? ¿Él acaso va a sentir algo? Pues déjame decirte que sí. Déjame decirte que así como tú eres padre y con tus hijos cuando no te obedecen, tus hijos cuando te deshonran, tus hijos cuando te gritan como padre, a ti te duele cuando no hacen lo que tú les pides, a ti te lastiman. Así Dios también. Somos imagen y semejanza del Dios que nos creó. Ese Dios también tiene una etapa también, y nos las mostró con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, con el camino que Él emprendió aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, Dios también tiene una etapa de alegría. Una etapa de alegría. Su palabra dice en Génesis que cuando Él creó los cielos y la tierra y toda su creación, al finalizar, dice su palabra, que Él se deleitó. Él se deleitó, Él dijo: wow, qué creación más hermosa he hecho, qué creación más impresionante. Dios es un Dios creativo en todo. Por eso cada uno de nosotros tiene una creatividad primeramente personal, porque tenemos a un Dios creativo, tenemos a un Dios que se alegra, tenemos a un Dios que se pone contento. De igual manera también cuando nosotros cantamos, cuando nosotros nos alegramos, dice Sofonías capítulo 3 versículo 17. Sofonías 3:17 dice: el Señor está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará, se alegrará sobre ti con cánticos. Cuando nosotros cantamos a Dios aquí en la congregación, cuando nosotros cantamos a Dios en nuestra casa, en nuestro automóvil, cuando vamos alabando a Dios y cantándole a Dios, Dios es el primero que se alegra. Dios es el primero que se pone contento, y Él dice que Él hasta calla de amor. Él se queda viendo, como cuando tú ves a tu hijo, ¿verdad? Que está aquí cantando, brincando, levantando las manos. Tú dices: wow, me encanta ver a mi hijo como canta a Dios. Me encanta ver a mi hijo cómo brinca. Me encanta ver a mi hijo cómo toca. Me encanta ver a mi hijo al frente cantando. Así también Dios cuando nos ve de igual manera cantándole, Él se alegra, Él se pone contento. Él no está serio diciendo: a ver si realmente lo estás haciendo con un corazón sincero, a ver si realmente te humillas. No, Él se pone contento, dice su palabra. También Dios tiene otra etapa. Dios tiene una etapa de tristeza también, y Jesús nos la mostró cuando dice en el versículo: Jesús lloró por Lázaro. Jesús lloró. Él también tiene una etapa de lloro, una etapa de luto, cuando se enteró sobre Lázaro, a pesar que retardó su ida a verlo, y sus hermanas dijeron y mandaron la razón para que fuera a verlo. Él llegó, lo vio muerto, se enteró y lloró. También tiene tristeza en su corazón. De igual manera, cuando ve a su pueblo Israel, cuando ve la ciudad y vio el propósito de Dios para su pueblo, era juntarlos, dice su palabra, como la gallina junta sus polluelos. Se llenó de tristeza y dijo: cómo me encantaría que mis hijos me obedecieran, cómo me encantaría haber visto a este pueblo obediente y así juntarlos como esa gallina que junta sus polluelos. Tiene esa etapa también. Entiende Él la situación en la cual nosotros nos encontramos, pero Él también tuvo un sentimiento de tristeza más
más grande en su vida cuando Él fue a la cruz. Ahí en ese huerto agonizante, en esa situación donde se encontraba. Ahí fue lo más triste que pudo percibir su alma, a punto de ir a la cruz, cuando estaba en ese huerto, al grado de decirle a sus discípulos: oren por mí porque siento demasiada tristeza al punto de morirme. Me siento demasiado triste, ayúdenme a orar por mí, estén velando por esta situación en la que me encuentro. Él también estaba sintiendo lo mismo que tú y yo tal vez sentimos muchas veces. Él nos entiende como padres. Es una situación natural. Cuando a nuestros hijos están enfermos y los vemos ahí débiles, quisiéramos estar en su lugar. Quisiéramos estar nosotros teniendo la fiebre que ellos tienen. Quisiéramos estar sintiendo el dolor de estómago que ellos tienen. Quisiéramos estar tosiendo en vez de que ellos estén tosiendo y salgan a jugar. Y nosotros como padres quedarnos ahí. Es lo mismo que Dios siente cuando a nuestros hijos les diagnostican alguna enfermedad. Quisiéramos que nosotros fuéramos en su lugar. Quisiéramos darle una parte de nosotros para que ya terminara ese diagnóstico, porque nuestra posición como padres es tomar el lugar. Así también Dios con nosotros. Dios no desea que nosotros nos alejemos de Él, sino al contrario, estar pegados con Él. Esta es la etapa del Dios que tenemos, que también siente. Pero también tenemos a un Dios que se enoja, a un Dios que se aira. También tenemos a ese Dios. Jesús se llenó de ira cuando vio el templo que estaba lleno de mercaderes, cuando vio al templo que no se cumplía el propósito por el cual se hizo. Se llenó de ira y fue y dijo: ¿qué han hecho de este lugar sagrado? También Dios retrasa su ira con su pueblo. Cuando Isaías les está hablando y les está diciendo: tomen el camino recto del Señor, obedezcan su palabra. Y está continuamente diciéndoles, se aira Dios y le dice: los voy a entregar a sus adversarios. Estoy airado con ustedes, pero se arrepiente y nuevamente extiende misericordia. Tenemos a un Dios que tú y yo seguramente no quisiéramos conocer. Porque nuestra mentalidad cuando nos sucede algo, una enfermedad, una situación, lo primero que pensamos es decir: Dios está enojado conmigo, Dios me está castigando. Pero no es así. Son consecuencias de nuestros propios actos, son consecuencias de nuestras malas decisiones, porque Dios siempre nos trae una respuesta a nuestro camino. Ese es el Dios que tú y yo necesitamos conocer, que también siente. Un Dios que también siente, que es todopoderoso, que es grande, que es fuerte, pero que también siente cuando nosotros tomamos una actitud incorrecta con Él. Que se alegra también cuando nos suceden cosas que nosotros nos alegra. En Isaías capítulo 57, lo leímos el día de ayer y complementa el día de hoy en nuestro tiempo devocional. Isaías 57, si tú trajiste tu TCD, lo puedes apuntar ahí y lo puedes abrir, porque lo vamos a leer en la versión que la trae tu devocional. Y dice Isaías 57: los hombres honrados mueren y nadie se preocupa. Los hombres buenos desaparecen y nadie entiende que al morir se ven libres de los males y entran en la paz. Habiendo seguido un camino recto, ahora descansan en sus tumbas. Acérquense ustedes, hijos de hechicera, nacidos de un adúltero y una prostituta. ¿De quién se burlan ustedes? ¿A quién le hacen gesto de desprecio? ¿A quién le enseñan la lengua? Ustedes son hijos del pecado, gente mentirosa. Debajo de los robles y de todo árbol frondoso
se entregan en actos inmorales y sacrifican niños junto a sus arroyos, en las grietas de las rocas. Israel, tú prefieres dar culto a las piedras lisas de los arroyos, pues allí tienes un lugar destinado para ti. A ella les has derramado ofrendas de vino, las has ofrecido cereales, y después de todo esto, ¿voy a sentirme contento? En un monte alto y empinado pusiste tu cama. A ella también has subido a ofrecer sacrificios. Detrás de la puerta de tu casa pusiste tus ídolos obscenos. Te olvidaste de mí, te desnudaste y te acostaste en tu ancha cama. ¿Con quién quieres acostarte y miras al ídolo? Corriste hacia el dios Melec, llevando aceite y gran cantidad de perfumes. Enviaste mensajeros hasta muy lejos, los hiciste bajar hasta el reino de la muerte. Te cansaste de tantos viajes, pero no reconociste que todo era inútil. Tenías a la mano el sustento y por eso no te cansabas. ¿Quiénes son esos dioses que tú temías y honrabas, para que me fueran infiel y me olvidaras por completo? Cuando tú no me honras, yo callaba y disimulaba, pero voy a denunciar tu conducta que tú crees tan perfecta. Cuando grites pidiendo auxilio, tus ídolos no te ayudarán ni te librarán. A todos ellos se los llevará el viento, un soplo los hará desaparecer. En cambio, el que confía en mí habitará en el país y vivirá en mi monte santo. Este capítulo, en esta primera parte, lo podemos resumir en un mensaje de parte de Dios para su pueblo. Un mensaje en una sola palabra, que es idolatría. Idolatría muchas veces tal vez la relacionamos con imágenes en nuestro tiempo. La relacionamos con imágenes a la cual se adora. Pero hay algo que Dios aborrecía grandemente, y algo que Dios aborrecía grandemente y que le causaba mucho dolor, con lo que hoy te enseño que tenemos a un Dios que también siente, es que alguien ocupe su lugar. Es que alguien ocupe el lugar que a Dios les corresponde. ¿Y qué significa idolatría? Idolatría significa amor y admiración exagerada hacia una persona o una cosa. Eso es idolatría. Tú dices, no, yo ya no tengo ídolos. Yo ya no tengo ninguna imagen ni nada. Sí, ya no lo tenemos ciertamente, pero hoy en nuestro tiempo tal vez tenemos otras cosas, como por ejemplo, tú tienes y veneras tanto tu tiempo. Tú dices, wow, mi tiempo es preciado, yo no lo puedo desperdiciar. No tengo tiempo para escuchar la palabra, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para esto. Es tan preciado, es tan mirado tu tiempo que lo veneras. Y ese es un lugar que está ocupando el lugar de Dios. Eso es idolatría. Cuando por ejemplo en nuestro trabajo hay personas que veneran su trabajo y dicen, no, para mí mi trabajo lo es todo, me lo ha dado todo lo que tenemos, por eso lo cuidamos, por eso podré faltar a cualquier cosa, pero ahí jamás faltaría. Eso es idolatría, el lugar que está ocupando, tú lo sabes. Y en algunos se manifiesta más que en otros, pero aquí en nuestro corazón. Por eso Isaías le reclamaba de parte de Dios y les decía, aquello que tú crees que está bien, veremos si te va a respaldar. Aquello que tú crees que lo estás haciendo bien, veremos si te va a respaldar cuando verdaderamente venga el juicio. ¿Sabes qué, familia? No tenemos imágenes, no idolatramos, pero inconsciente o conscientemente tal vez sí lo estamos haciendo. Y no con imágenes, sino que con nuestro tiempo, con nuestro trabajo. Aún hay personas que veneran tanto a su marido. Wow, o sea, primero está su marido y después está Dios y después todo lo demás. No, tú lo sabes.
¿Quién está ocupando? Primero tiene que ser Dios en todo. Después tiene que venir el matrimonio y después todo lo demás. Padres que veneran a sus hijos, lo que el niño diga, lo que la niña diga. No, tampoco. Ese es un lugar que le corresponde a Dios. Nuestra función tiene que ser y tener bien en claro quién está en primer lugar en nuestras vidas. En nuestras vidas. Fíjate que dice más adelante el versículo que leímos, versículo 3, dice en Reina Valera, dice: mas ustedes llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. No consultamos hechiceros, no. Pero el trasfondo y el contexto de esa palabra hechicero tiene que ver con una guía y un camino fuera de los caminos de Dios. Fuera de los caminos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy tomando como primer lugar, no estoy tomando como primer lugar a Dios en mi vida, eso me está llevando inconscientemente a cosas que a Dios no le agradan. A cosas que a Dios no le agradan. Cuando yo sé lo que dice la palabra, cuando yo sé que lo que estoy haciendo es incorrecto, cuando yo sé que en lo que estoy caminando es incorrecto y estoy haciendo a un lado la palabra y estoy viéndola como una opción más, ciertamente no consultamos una hechicería. Pero ¿sabes qué, familia? Estamos llevándonos por un camino incorrecto, por un camino que a Dios no le agrada. Un camino que a Dios no le agrada. En este título de la idolatría estaba yo como haciéndolo a un lado y diciendo: no es para los que recién llegan a conocer a Cristo, para que sepan que no deben de tener imágenes. Pero Dios me puso en alto y Dios me dijo: ciertamente no veneras una imagen, pero hay cosas en ti que las has puesto en primer lugar, tomando mi lugar. Tomando mi lugar. Tomando mi lugar. Hay cosas que para ti son importantes. Hay cosas que para ti son importantes antes que yo mismo. Y Dios confrontó mi corazón, pero hoy Dios confronta también tu corazón. Si para ti no es importante y no está en primer lugar las cosas de Dios y en todo lo que tú haces, familia, hoy hay algo o alguien que está ocupando ese primer lugar que no le corresponde y que es el lugar de Dios, que es el lugar de Dios. Fíjate que dice Marcos capítulo 13, versículo 1 al 2. Marcos capítulo 13, versículo 1 al 2 dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le respondió y le dijo: ¿ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pareciera chistoso, ¿verdad? Iban caminando con sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo, y uno de sus discípulos, no queremos saber quién, le dijo: maestro, wow, qué impresionante edificio. ¿Ya te diste cuenta con qué piedras están hechas? Piedras únicas, Señor. ¡Qué impresionante! Y él le respondió y le dijo: te aseguro que lo que estás viendo no quedará ni una sola piedra. Dios no desea que nada ocupe su lugar, que por nada seamos sorprendidos, solamente por Él, solamente por Él. ¿Sabes qué? Ahora que viene el mundial, hace 2 semanas, entrevistaron al capitán de nuestra selección mexicana. Lo entrevistaron y estando sentado ahí en cadena nacional en la televisión, una de las preguntas le dijeron: ¿y tú a qué equipos, a qué países ves como candidatos para ganar la Copa del Mundo? Yo primero dije, antes que él respondiera: seguramente México va a estar en primer lugar, pues es el capitán. No, a nivel nacional dijo: pues para mí los candidatos que ganarán la Copa Mundial, primero será Alemania, después será Francia. España también tiene muy buenos jugadores, pero seguramente Brasil se lo va a llevar. Y en la lista no estábamos, familia.
No estábamos en la lista. Yo dije, wow, con esa mentalidad vamos a ir a ganar la Copa Mundial. Pues ya nos damos por vencidos. Es algo que nos duele. Es algo que tú dices, no puede ser. Yo esperaba con ansias. Imagínate aquellos que compraron televisión de plasma para ver el mundial y para ver a la selección. Pues no. Pero ¿sabes qué? En esa lista no estábamos, y eso sí nos enoja. En una ocasión estaba hablando con una persona. Estábamos tranquilamente hablando, pero de repente esa persona se airó. De repente esa persona se enojó y sacó de adentro lo que tenía. Y ya después, pasando el tiempo, estaba pensando, ¿por qué había sucedido eso con él? ¿Por qué había sucedido eso con esa persona? Y la primera respuesta que pude tener fue: te metiste con algo en su vida que nadie puede tocar. Te metiste con algo en su vida que es intocable. Te metiste con su vaca sagrada. ¿Sabes cuáles son? ¿Dónde se conoce ese término de vacas sagradas? En la India. En la India se veneran y se idolatran a esos animales, a las reses, a las vacas. Cuando está en la ciudad, el tráfico, todos andando, y de repente sale una vaca, así literal, ese animal sale, todo el tráfico se detiene. La ley respalda eso. Y esa vaca camina y todos la veneran, y tienen que esperar hasta que atraviese la calle para que ahora sí todos sigan con su vida cotidiana. Es una vaca sagrada. Son cosas que nadie se puede meter, porque si alguien se mete, explotamos. No te metas con mi mamá, a ella sí me la respetas. Con mi marido ni te ocurra meterte. Con mi mujer no te metas. Con mis hijos no te metas. Con mi dinero no se te ocurra meterte. ¿Cuáles son los ídolos? Con mi tiempo no te metas. ¿Cuáles son nuestras vacas sagradas que tenemos? ¿Cuáles son aquellas cosas que están ocultas, que nos hacen sacar lo que verdaderamente somos? ¿Cuáles son esas cosas que tú dices, no, con esto sí, si me quieres ofender, con eso sí, no te metas? Es aquello como esa película, ¿verdad? Esa película del Señor de los Anillos. ¿Cómo me trae a memoria con ese sí no lo toques? Salía el hombre verdadero que había en esa persona. Lo que había verdaderamente cuando se le quitaba ese anillo tan preciado que este hombre lo cuidaba. Se veía bien por fuera, se veía una persona tan amable, se veía una persona tan contenta, pero cuando intentó buscar en su bolsillo ese anillo que estaba oculto, salía el verdadero yo. Con esas cosas sí no te metas. Con eso sí no te metas. Es ahí donde ponemos un alto. Dios desea, familia, Dios desea que cada uno de nosotros sepamos quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas. ¿Quién ocupa verdaderamente el primer lugar en nuestro corazón? Dios no solamente se quiere meter en el corredor de nuestra casa. Dios no solamente quiere entrar en la primera habitación, que es nuestra sala, que es nuestro comedor. Dios quiere entrar hasta la cama principal. Que Él sea el primer lugar en todo lo que hacemos. Que sea el primer lugar en nuestros hijos, sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra esposa, sobre nuestro esposo, sobre todo eso. Que Él sea el primer lugar en nosotros. El primer lugar en nosotros. Pero ¿quién está ocupando el primer lugar en tu corazón? Eso era lo que Dios sentía. Les dicen los siguientes versículos que tú vas a estar leyendo próximamente. Les decía, me sorprende que ustedes
por los ídolos que van a ver, recorran grandes distancias, y cuando era por mí no lo hacían. Para los ídolos que no son de imagen, que no tenemos, pero esos que ocupan el primer lugar, hacemos lo que sea. Pero cuando se trata de Dios, lo voy a pensar y me voy a detener. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida, familia, porque Él es el que nos ha dado la vida. Jesús, aún cuando Él hacía milagros, todos lo seguían, todos querían estar con Él. Aún sus discípulos le decían a aquellos que querían incluirse al club que ellos mismos habían hecho, le decían: no, ustedes no, la multitud no, al grado de decirle al niño: no te acerques porque en este club tú no puedes entrar. Pero ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Déjenlo que venga, déjenlo que se acerque a mí. Pero ¿sabes qué? Ese mismo que nos vino a dar la vida, ese mismo Jesús que vino a caminar entre nosotros, ese mismo que hoy reconocemos que sin Él no fuésemos nada, que sin Él no tuviéramos un rumbo, un propósito, ese que fue a la cruz del Calvario, que entregó su vida por nosotros, ese Dios es el que tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. El primer lugar en todo lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, aún de nuestros rencores, aún de lo que sea, de lo que sea. ¿Cuáles son las vacas sagradas que estás cuidando que nadie toque? ¿Cuáles son esas vacas sagradas que tú dices: yo esto sí lo venero, aquí nadie se puede meter, aquí nadie puede tocar? No, familia, eso no podemos hacer para darle el lugar que a Dios le pertenece, el lugar que a Dios le corresponde. Que todo tu pensar sea Jesús, que el centro y el epicentro de tu vida sea Jesús, sea Dios en tu vida, la palabra, lo que estás escuchando. Yo espero que aquellos que vinieron el viernes y estuvieron escuchando el mensaje de la cruz haya quedado más claro en sus vidas, más claro en sus vidas realmente quién es Jesús para ustedes. Yo se los he dicho muchas veces que la palabra se resume en una sola, y es la cruz, desde el principio hasta el final. Yo le decía a mi esposa: cada vez que yo vengo y tomo la Santa Cena y dirijo la Santa Cena, cada día puedo sentir y tener una revelación mínima del sacrificio de Jesús. Cada vez que la vuelvo a tomar, una revelación mínima, porque igual la palabra nos enseña y nos dice que en su magnitud Isaías lo declara. No es todo lo que Él vivió, pero cuando estemos delante de Él cara a cara, Él nos mostrará y nos dirá por qué lo hizo, por qué razón lo hizo, por qué tanto amor, por qué tanta pasión, por qué lo hizo. Y ahí tú dirás: Él merecía el primer lugar en mi vida, Él merecía el primer lugar en mi corazón, Él lo merecía, Él lo merecía. Hoy haz un lado esas vacas sagradas que son para ti y pon a Jesús en el trono de tu corazón. Pon a Jesús en el trono de tu mente. Pon a Jesús en el trono de todo lo que tú haces, de todo lo que piensas. Que no haya ni un solo día que no estés pensando en el sacrificio de Jesús. En el sacrificio de Jesús, que todo lo relaciones con Él, que todo lo que hagas, que todo lo que digas, que todo lo que piensas sea por Él, porque por Él se creó todo, por Él se hizo la palabra. ¿Te imaginas la Biblia sin el sacrificio de Jesús? No tendría razón, no tendría razón. No tenía un propósito su palabra si no estuviera el tema del sacrificio de la cruz. Ese hecho no tuviera razón, pero ha validado, ha tenido un gran valor por el sacrificio de la cruz en la palabra. Isaías lo habló aún antes que sucediera: menospreciado, desechado de entre los hombres. Hoy tú tienes que saber que tu principio es la cruz y también tu final. Y también tu final y todo lo que tú haces, familia. Pero es tiempo que hagas a un lado lo que es sagrado para ti y pongas lo que verdaderamente es importante. Dios, Dios,
A Él debemos la vida. Si nos separamos de Él, nada somos, nada tenemos. Estamos muertos, no tenemos propósito. Por eso las personas que aún no conocen su amor necesitan saberlo. Porque cuando verdaderamente se encuentren con Jesús en un mensaje de la cruz, serán impactados. Serán impactados. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que los encaminamos es una herramienta para ayudar, pero el centro ha sido el sacrificio de Jesús. Ponte en pie, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y hoy dile al Señor con todo tu corazón. Hoy dile al Señor con todo tu corazón. El primer paso para reconocer que sí ha habido algo en su lugar o alguien en su lugar es pedirle perdón al Señor. Hoy pídele perdón a Dios. Hoy arrepiéntete delante de Él y dile: Señor, tú tienes que ocupar el primer lugar en mi vida. Si tú me has dado la vida, si tú le has dado un propósito a mi familia, a mis hijos, eso que yo tengo en primer lugar no sería si no fuera por ti, Señor. Pero ya no esté, que cuando yo esté cantándole a Dios, alabando a Dios y estoy pensando en eso, eso es lo que ocupa el primer lugar en tu vida, familia. Eso es lo que ocupa. La demostración de que ocupará el primer lugar en ti es que aún cantándole a Dios, aún adorando a Dios, aún exaltando a Dios en el tiempo de alabanza, en el tiempo de adoración, estás pensando en eso. Estás pensando en el trabajo, estás pensando en tus compromisos, estás pensando en que tu tiempo es valioso, estás pensando en muchas cosas que no es agradar a Dios, que no es exaltar a Dios. Señor, hoy te ponemos en primer lugar en nuestra vida. Hoy te ponemos en primer lugar en nuestro corazón. Tú eres el más importante de todo. Tú eres el más importante de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, Señor. El gozo de esta salvación nunca lo queremos perder. Jamás lo queremos perder, Señor. Te amamos con toda nuestra alma. Te amamos con todo nuestro ser. Perdónanos, perdónanos. Hoy nos arrepentimos con todo nuestro corazón. Te pedimos perdón. Señor, ocupa el primer lugar en nuestra vida. Ocupa el primer lugar en nuestro corazón, Padre. Gracias te damos. Gracias, Señor, por cada hombre y mujer que está en este lugar. Muéstrale quién ocupa el primer lugar en sus vidas. Muéstraselos. Y si eres tú, Señor, hoy damos gloria a Dios. Y si no, Señor, enséñanos el camino y muéstranos quién eres tú para nosotros. Te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias.